Ley de gases ideales. En cuanto a la ley de gases ideales, tenemos cuatro propuestas, las cuales son la de Boyle, la de Charles, Gay-Lussac y Avogadro. De estas cuatro derivan la ecuación de gases ideales, donde podremos determinar presión, volumen, temperatura, cantidad o moles. En cuanto a lo que nos dice Boyle, nos dice que la presión volumen es igual a la constante o igual a P1, V1 igual a P2, V2. Esto nos dice que el volumen de una cantidad fija de gas constante es inversamente proporcional a la presión. Un ejemplo de esto lo podemos ver en globos aerostáticos, donde la presión que ejerce en tierra es puta madre. Lo que nos describe Boyle quiere decir que presión por volumen es igual a la constante, que esto sería igual a presión inicial por volumen inicial es igual a presión final sobre volumen final. Esto nos dice que el volumen de una cantidad fija de gas constante es inversamente proporcional a la presión. Esto nos puede dar un ejemplo los globos meteorológicos, ya que su diámetro en tierra puede llegar hasta los 2 metros, pero una vez que ha llegado a la atmósfera donde la presión suele bajar, su diámetro puede llegar a ser igual o más grande al de una casa. La ley de Charles describe la relación volumen-temperatura como una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. El volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que si nosotros tenemos una sustancia que es calentada, podemos ver que el volumen final cambia. Gay-Lussac nos presenta la relación presión-temperatura como una constante, que nos dice presión inicial igual a temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. La presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, en un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. Si nosotros sumergimos una botella cerrada en un baño de hielo o en agua hirviendo, podemos ver que las moléculas tienen una mayor fluidez cuando el agua es caliente. Avogadro nos describe la relación entre moles y volumen como una constante, que sería igual a volumen inicial sobre moles inicial igual a volumen final sobre moles finales. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperaturas constantes. También se le llama esta la ley de los volúmenes de combinación. Un ejemplo de la ley de Avogadro sería que estos tres elementos a la presión de la atmósfera a 273 grados Kelvin, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Si juntamos todas las anteriores, la ecuación sería la siguiente. Como R la constante de proporcionalidad, teniendo cualquiera de estos valores según sea el caso. Debemos recordar que las temperaturas se deben medir en Kelvin, en grados Kelvin, con 273 más la temperatura en grados Celsius. Por último, debemos tener en cuenta las condiciones de los gases ideales en cuanto a sus condiciones estándar y sus condiciones normales. Esto sería en condición estándar a una atmósfera y a 263 grados Kelvin, que sería a 0 grados, y condiciones normales sería a una atmósfera y 285 grados Kelvin, que sería 1 grado centígrado. Transferencia de calor. En el siguiente pregunta nos plantea:
En una casa, ¿cuánto calor fluye hacia afuera por una ventana de 80 por 40 centímetros por 3 milímetros de espesor cada hora en un día cuando la temperatura exterior es 0 grados centígrados y la interior de 18 grados centígrados? Para el vidrio, considere que K, la constante del vidrio, es 0.84 watts sobre metro por centígrados. Muy bien, en nuestra fórmula nos dice que la potencia es igual a la variación a la constante del vidrio por el área sobre el espesor por la temperatura hot, que serían los 18 grados centígrados, menos la temperatura cold, que serían los 0 grados centígrados. Sustituyendo, nos dice que el calor sobre la variación del tiempo es igual a la constante del vidrio por el área sobre el espesor del vidrio por la temperatura hot. Aquí ya no se considera la temperatura cold porque es de 0 grados. Despejando la fórmula nos queda que el calor es igual a la constante del vidrio por el área sobre el espesor del vidrio por la temperatura hot por la variación de tiempo. Ok, sustituyendo estos datos que ya tenemos que el calor es igual a 0.84, que es la constante del vidrio, por 80 centímetros, que sería de uno de los datos del vidrio, por 40 por 10 a la menos 4. Esto tomando en cuenta los centímetros nos queda 10 a la menos 4. Esto sobre los 3 milímetros, que sería 3 por 10 a la menos 3, por 18, que serían los grados centígrados, por 24, considerando que son las 24 horas de un día, por 3600, que serían los segundos, que nos da el total de 24 horas. Haciendo ya los cálculos, tenemos que la fórmula nos va a quedar con unidades en joules, que sería el calor igual a 61.93 por 10 elevado a la sexta joules. Concepto de calor y temperatura. El concepto de calor simplemente podemos poner un ejemplo de la vida cotidiana, como una taza de café y una cuchara. Si nosotros tenemos una taza de café y le ponemos una cuchara durante un tiempo, la cuchara ganará calor, mientras la taza lo perderá y por medida se irá enfriando la bebida. A esto lo llamamos como transferencia de calor. Otro ejemplo muy común que podemos tener en nuestra vida cotidiana es la transferencia de energía, por ejemplo, cuando estamos cerca de una fogata. Esta nos pasará su energía, una transferencia de energía, o moverá nuestras moléculas si nosotros nos acercamos. Esto generará calor en cuanto a nosotros nos acercamos. Las unidades de esta transferencia se miden en cal o en calorías. El concepto de temperatura nos dice que un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor el movimiento tienen sus moléculas, y tiende a bajar la temperatura o permanece frío cuando sus moléculas tienen poco movimiento o permanecen en reposo. En las unidades podemos ver que son grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. En este video vamos a ver la relación que tienen los gases ideales sobre los gases reales. Aquí nos dice que los gases ideales trabajan a una baja presión y a una temperatura alta. Podemos ver la ecuación de lo que es los gases ideales y qué nos dice la de los gases reales. Estos nos dicen que trabajan a una presión alta pero a una temperatura baja. Estos de los gases reales lo podemos resolver con la ecuación de Van der Waals, que nos dice que A es la interacción entre las moléculas y B el volumen entre las partículas. Este no lo consideramos en la de gases ideales porque consideramos el volumen que tiene el gas en el recipiente, pero no el de las moléculas. Si nos dice que A y B son igual a 0, se cancelan las operaciones, estas dos operaciones, y nos queda la misma ecuación de la que es de los gases ideales. Ok, y ahora les tenemos un pequeño ejercicio. El enunciado nos dice: se tienen 10 moles de CO2 en un recipiente de 12 litros, a una temperatura de 353 grados Kelvin. Hallar la presión, suponiendo que A, que el gas es ideal,
y B, comportamiento no ideal, teniendo las siguientes constantes que tenemos en la parte de arriba, que sería A y B. Para nuestra fórmula, para encontrar que sea un gas ideal, vamos a utilizar la de presión por volumen. Despejamos el volumen, lo pasamos a dividir y la ecuación nos queda de la siguiente manera. 10 moles por 0.82 atmósferas por litro por 353 Kelvin sobre mol por Kelvin, todo eso sobre los 12 litros. Aquí manejamos Kelvin como la temperatura absoluta en unidades absolutas y el volumen siempre lo vamos a dejar en litros. Haciendo ya la ecuación nos queda que cancelamos moles, cancelamos kelvins, cancelamos litros y nos da un resultado de 24.12 atmósferas, lo que nos da como resultado que este resultado es para un gas ideal. Ok, para determinar en el caso de que nos pide que sea de un gas real o no ideal, tenemos la fórmula de Van der Waals, que ya haciendo nuestros respectivos despejes, tenemos que 10 moles por 0.82 atmósferas por litro sobre mol por litro por 353 Kelvin, todo eso sobre 12 litros, menos 10 moles por 0.0432 litros mol. Pero también nos dice que tenemos la otra operación, que es 10 mol por 361 atmósferas por litro cuadrado sobre mol cuadrado, todo eso sobre 12 litros cuadrados. Ya realizando las operaciones nos tiene el producto de el primer segmento es 25.022 atmósferas. Este resultado con las cancelaciones nos queda el resultado en atmósferas. También nos va a quedar en atmósferas, que sería 25.022 atmósferas menos 2.50 atmósferas. Ya haciendo el cálculo nos queda que nuestro resultado de la presión en este gas, que no es ideal, es de 22.522 atmósferas.